A ver, ahora sí, ¿ya me escucho? ¿Me escucho? Perdón, creo que ya me escucho. Díganme, chicos, si ya me escucho. Ah, perfecto. Muy bien, pues bien, de nuevo, bienvenidos a Ciencia con Alma, su enciclopedia virtual. En esta ocasión, tengo un horario muy, diferente porque les había dicho a algunos de ustedes que tenía eh, un problema, de salud. La semana antepasada me operaron y entonces, de esta operación, pues estoy apenas saliendo. Entonces, déjenme activo todos mis recursos. Ahorita no los vamos a ver todos, pero ya los había subido y pues con esto de que no funcionaba bien el audio, pues ya saben, hay que rehacer de nuevo todo. Y entonces el día de hoy vamos a aprovechar para hablar de lo que es el plagiarismo, porque se puso muy de moda la semana pasada. Y a mí me gustaría que ustedes recordaran un video, este, un video que hice hace tiempo para toda la audiencia sobre derechos de autor. Entonces, no sé si lo recuerdan, aquí en la cajita de la descripción lo he puesto, pero es muy interesante porque muchos de nosotros, con esta noticia de que si las tesis están plagiadas, de que si no están plagiadas, pues nos volvimos, un poquito locos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que nosotros empecemos a trabajar con esto, porque es un tema que nos debiera de interesar a todos, no solamente a las personas que desarrollamos trabajo a nivel académico, sino a nivel general. Es muy importante. Dice aquí Proces Serves, Marco Levario está profesionalmente haciendo su trabajo periodístico, aplicando un criterio crítico que servirá para el escrutinio público. No caigamos en fanatismos chairos como los mugre cuatreros. Estoy de acuerdo, querido Proces Serves, pero fíjate que no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que manifestó Marco Levario Turcot. Por eso quería yo hacer este trabajo, porque yo sí me dedico a la academia, yo sí evalúo tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, y creo que tengo algo de experiencia. Hola, querida amiga Paz Manualidades, qué bueno que estás por aquí y que nos dejes tu like, aunque lo veas en diferido. Este, Dice, de llegar Xóchitl a la presidencia de la República deberá estar permanentemente ante el escrutinio público y de los medios ejercitemos nuestros derechos. Sí, yo creo que sí, pero mi querido Proces Server, yo creo que tenemos que ser críticos con los demás y autocríticos con nosotros mismos. La verdad es que yo sí creo que hay cosas muy importantes. De hecho, yo les mencionaba que yo tengo ahorita un problema con los derechos de autor en YouTube, porque estuve retomando algunos videos de otros autores y bueno, tienen el derecho aquí en YouTube de reportarte si ellos detectan que es contenido de ellos y tú no les estás dando el crédito suficiente. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y por otro lado, yo sí creo que a mí también me da mucho gusto verte por aquí, mi querida Pat. Esta es una emisión que no la hice en mi horario, normal, porque sí me interesa mucho este tema sobre los derechos de autor. Sí, sí, yo estoy un poquito de acuerdo con Evangelina que no está haciendo todo lo correcto que debería de hacerse en cuanto a lo que nosotros llamamos plagiarismo.
Y ahora les voy a decir por qué es mi opinión y es mi opinión muy personal y particular. Dice aquí Diego Talavera, muchísimo gusto de que estés aquí, un gusto saludarte. Dice, me parece que fue un reportaje por encargo, Process Service, falta que ver quién lo encargó. No sabemos si fue esto o no, pero sí yo creo que se aplicaron criterios que no son muy adecuados y que no corresponden a la magnitud con lo que se ha estado difundiendo esta idea de que Xochitl plagió la tesis. Y ahorita vamos a hablar un poco de esto porque a mí sí me interesa mucho que ustedes conozcan un trabajo que hicimos hace tiempo y que este trabajo que hicimos hace tiempo me gustaría que lo viéramos para que tengamos una idea más, ¿cómo les diré? Interesante de lo que es el de los derechos de autor. Era cuando yo empezaba a hacer transmisiones y me pidieron de los primeros videos que hicimos que pudiéramos hablar sobre derechos de autor. Lo vamos a ir compartiendo un poco para que ustedes tengan idea de lo que son los derechos de autor. Déjenme recorrer un poquito aquí. Vean. Comentes, compartas y te suscribas. Muchas gracias. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, que pueden ser invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La legislación de todos los países protege la propiedad intelectual, por ejemplo, mediante patentes, el derecho de autor y las marcas que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de la propiedad intelectual procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, llamados derechos de autor, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical o científica, o tal vez didáctica, que esté publicada o inédita. La legislación sobre los derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 gracias al Estatuto de la Reina Ana. Acorde con esto, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en México en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Es tan importante el derecho de autor que la ley contempla que se proteja desde que se hace. Es decir, si yo escribo algo en un papel, en una servilleta, desde el momento en que yo estoy creando, esta obra está protegida de acuerdo con la ley. Lo anterior lo mencionamos porque actualmente, de acuerdo a las obras que se generan, ya sea en papel, obras artísticas o en internet, el derecho de autor las tiende a proteger y esto es muy importante. Sí, miren, aquí es un poco para que nosotros veamos de dónde partimos y qué es el derecho de autor. Y es muy importante que nosotros reconozcamos estos derechos de autor para que se pueda establecer si una obra está o no plagiada. Normalmente lo que se hace es, en la actualidad, es someterla a una serie de herramientas que se llaman herramientas antiplagio. Y esas herramientas antiplagio lo que hacen es que analizan todo el documento, buscan en las bases de datos de todo el mundo si hay, ¿cómo les diré? Algunos otros escritos, en el caso de las tesis, que estén relacionados con la tesis, y una vez que los detecta,
se ve el porcentaje de similitud que hay entre los documentos. ¿Por qué menciono esto? Porque fíjense bien que para cada comité, cuando nosotros hacemos una tesis, vamos a empezar a hablar por eso, cuando nosotros hacemos una tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, esas tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, mi querida Taire, muy bienvenida por acá, me da mucho gusto que vengas por aquí. Entonces, les digo, cuando hacemos una tesis de maestría, de licenciatura o de doctorado, nosotros lo que estamos haciendo es un documento que es muy importante entender que no es un documento de absoluta creación propia. Es un documento que para justificar todo el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, nosotros lo que hacemos es tener básicamente una serie de fuentes que nos hacen válido el conocimiento que nosotros estamos escribiendo en nuestras tesis. Y este conocimiento que está sustentando nuestras tesis, nosotros podemos hacer una cita hacia el conocimiento de otros porque nosotros nos estamos basando en conocimientos ya presentes o ya establecidos para que podamos hacer nuestra disertación en nuestra tesis. Aquí entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos nuestro escrito, nosotros tenemos una estructura generalmente en este tipo de documentos, que es principalmente el título, la introducción, el desarrollo de la tesis, lo que sería después, si es una tesis experimental, la metodología que usamos para desarrollar nuestra tesis. Y esta metodología generalmente está muy enriquecida con nuestros citas bibliográficas. Entonces, es un trabajo que es un trabajo de resumen. Muy bienvenida Lilian Flores, que nos permite establecer el marco teórico sobre el cual estamos desarrollando este trabajo. Les digo que si es un trabajo experimental, nosotros tenemos que poner sustentado en bibliografía todo ese trabajo experimental y una vez que hacemos esto, ahora sí, arrojamos nuestros resultados y los resultados se van describiendo, a veces son gráficas, a veces son análisis simplemente bibliográficos, a veces también es poner las figuras que son relevantes para ese trabajo. Y una vez que hacemos esto, hay otro apartado que se llama discusión, sobre el cual también enriquecemos con una serie de citas bibliográficas que ubican nuestro dominio del conocimiento. Y entonces este dominio del conocimiento nos está permitiendo establecer que nosotros estamos adquiriendo una capacidad no solamente de reportar lo que hemos encontrado en nuestra investigación, sino también de discutir sobre la bibliografía básica de la que se está basando nuestro trabajo, cuáles son las cosas nuevas que estamos aportando al conocimiento. Como ustedes pueden ver, entonces, una tesis lo que hace es que es un resumen muy elaborado de una serie de conocimientos que ya existen y esta serie de conocimientos que ya existen, nosotros lo que hacemos es retomarlos, analizarlos y concluir acerca de los nuevos aportes que estamos haciendo al conocimiento. Como ven, esto enmarca en que si bien es cierto que no es adecuado copiar todo de otros autores, sí vamos a tener todo un trabajo lleno de citas bibliográficas en los cuales, pues lo que es importante es darle el honor a quien primeramente elaboró ese conocimiento. Y entonces estas nuevas herramientas antiplagio, ustedes aquí abajo en la descripción encontrarán este video que yo realicé sobre derechos de autor. Entonces ustedes pueden ver que una vez que se elabora el documento, una vez que se estructura y que es revisado tanto por el tutor de la tesis como por los asesores que participan en el comité tutoral, entonces
Muy buenas tardes, mi querida Mirza. Mirza es también miembro de la comunidad académica de este país. Entonces, una vez que elaboras ese documento que está muy bien sustentado en bibliografía, tú haces una disertación sobre los conocimientos nuevos que estás aportando para la generalidad. ¿Cuál es la diferencia? Porque algunas personas me han preguntado, ¿cuál es la diferencia que pudiéramos decir que existe entre una licenciatura, una maestría y un doctorado? Bueno, en la licenciatura, como apenas estás empezando, comenzando esta labor, en el caso de los científicos, como apenas estás comenzando esta labor científica, en esta oportunidad en la licenciatura, tú empiezas a desarrollarte y empiezas a familiarizarte con estos reportes científicos ya más completos y más elaborados. Entonces nosotros lo que ahora tenemos es precisamente que guiar a esa persona, sobre todo los miembros del comité tutoral, tenemos que guiar a esta persona acerca de cómo se elaboran estos escritos científicos y cómo se va a reportar, y tenemos que tener el suficiente cuidado como para nosotros, el comité tutoral, determinar si hay o no plagiarismo. Esto se hace en una primera instancia. Entonces, nosotros tendríamos que, muy bienvenida María Ortiz, qué bueno que nos dejas tu like y que posteriormente vas a escuchar. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que en estos documentos, sobre todo, por ejemplo, en las tesis de licenciatura, a veces puede haber errores de citas bibliográficas. Eso es real y nos ha sucedido a todos los que hemos hecho tesis de licenciatura, pero ahí está el comité tutoral que está guiando al estudiante para que haga este trabajo de licenciatura, para marcarle las pautas de el respeto al derecho de autor y a la propiedad industrial. Nosotros tenemos como comités tutorales que están guiando a esos jóvenes que primeramente están realizando la tesis de licenciatura, de indicarles cómo es la forma correcta de redactar este documento y de citar la bibliografía. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. No es lo mismo una tesis de ciencias sociales que una tesis científica, que una tesis, como decían, así que yo me titulo por experiencia laboral. No es el mismo documento ni tienen el mismo peso las citas bibliográficas que se estén dando, porque tienen una diferente característica. Y yo hasta ahorita no he oído a nadie que diga, ¿y dónde están las sanciones para ese comité tutoral que revisando tesis de licenciatura no se dio cuenta del plagiarismo? ¿Sí queda claro? Porque en ese primer documento de una tesis de licenciatura, la exigencia académica es menos estricta que la que vamos a tener en una tesis de maestría y en una tesis de doctorado. No sé si va quedando claro el punto. Es muy importante porque tenemos que tener una, ¿cómo les diré? Una claridad y una responsabilidad acerca de los comentarios que emitimos en público. ¿Por qué lo digo? Miren, porque nosotros actualmente con las redes no solamente estamos sometidos al escrutinio del país. Si yo manifiesto que hay plagio en alguna tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado y lo hago a nivel nacional, esto tiene eco a nivel mundial. Y entonces imagínense lo que está pensando toda la comunidad académica del mundo acerca del papel que tienen pues, las instituciones de educación superior en este problema del plagiarismo. Es muy grave que emitamos, y a ese punto voy, que emitamos opiniones no expertas acerca del plagiarismo a nivel público sin tener
todo el sustento académico en nuestras manos. De hecho, mi querida Mirza, exactamente, dice, actualmente ya todas las tesis pasan por programas antiplagio, sí, a eso voy, Mirza, ahorita. Y bueno, ahora que tenemos estas herramientas antiplagio, los comités tutorales que están siendo los escrutinadores de estos documentos, y además también los colegios de profesores, si se llaman así en las universidades, o los consejos académicos, que también se pueden llamar en otras universidades, lo que hacen es que determinan cuáles son los criterios de valor antiplagio que se van a tomar. ¿Por qué? Miren, yo les decía, en una tesis de licenciatura, pues el muchacho está y sea de la edad que fuera, la persona que está haciendo la tesis de licenciatura se está enfrentando por primera vez a la elaboración de estos documentos, que son documentos oficiales muy importantes, que no solamente representan al estudiante, que representan en el caso de que haya facultades a la facultad y que representan finalmente a la universidad. Se tiene que hacer un trabajo de escrutinio muy, muy profesional para evitar que pues caigamos en decir, no, pues ni siquiera te vayas a esa universidad, porque sabes qué, lo único que hace es copiarle a otros. Entonces, tenemos que ser muy responsables con este tipo de documentos y a mí me alarma sobre todo esta difusión mundial que ha tenido, no el caso de Xochitl, porque es el menos grave. El que me alarma muchísimo es la difusión a nivel internacional que ha tenido el caso Yasmín Esquivel. Y en este caso de Yasmín Esquivel tenemos dos faltas gravísimas ahí. Una es tesis de licenciatura y otra es la tesis de doctorado. Entonces, son cosas no son tan triviales, son muy importantes y a la comunidad académica cada vez que oímos esto se nos ponen los pelos de punta porque lo que están haciendo es que están realmente dándole con el dedo flamígero hacia esa institución que no tiene controles o que aparentemente no está teniendo controles sobre la elaboración de estos documentos tan importantes. Y dice aquí mi querido Héctor Carvajal, esta época y con estos partidos políticos me recuerda a la época del negro Durazo Alma, ya que parece que hay muchas licenciaturas en honoris causa. Sí, pero por eso también hay criterios de evaluación, mi querido Héctor Carvajal, aunque actualmente pues se han echado de lado un poco porque se supone que las instituciones que nos evalúan a las instituciones de educación, lo que ponen en la palestra es criterios objetivos de evaluación que nos hagan primero dignas de ser instituciones educativas. Segundo, tener el nivel adecuado para ser una institución educativa. Y tercero, tener los mecanismos de evaluación claros y precisos para seguir formando parte de esta comunidad académica. Dice Héctor Carvajal, no hay licenciatura honoris causa, pero sí hay muchas modalidades de titulación. Efectivamente, mi querida Mirza, yo creo que es muy importante que tengamos esa seriedad, porque a lo mejor para nosotros un asunto político que se pasa en todos los medios de comunicación no implica ningún efecto colateral. Pero si ya estás en este medio académico y empieza a haber esta sospecha de que somos un país que plagia, porque no solamente se va a evaluar precisamente el hecho de que nosotros digamos que hay plagiarismo a nivel pues coloquial, sino que estamos siendo caso de escrutinio a nivel internacional. Y el desprestigio que esto puede causar puede ser muy dañino. Por eso hay que ser muy profesionales a la hora de lanzar críticas. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, les decía, la tesis de licenciatura es el documento quizás menos elaborado, más sencillo, pero en donde las personas que hacen su tesis de licenciatura empiezan a familiarizarse con la elaboración de estos documentos. En las tesis de maestría, por lo menos en el caso de las tesis experimentales, lo que ahora sabemos es que
pues los muchachos pueden traer técnicas innovadoras, científicas muy importantes, repetirlas, aplicarlas en el laboratorio y a lo mejor adquirir un nuevo conocimiento acerca de esas técnicas. No necesariamente se requiere generar nuevo conocimiento. En la maestría lo que hacemos es que lo que aprendimos en la licenciatura nos volvemos maestros en esas metodologías, en esas técnicas, en esas maneras de adquirir nuevo conocimiento. Y dice aquí mi querida Mienza, el desprestigio a nuestra máxima casa de estudios no la afecta solo a ella, sino a toda la educación mexicana. Sí, efectivamente, Mirza, eso es lo más preocupante, el que constantemente se esté señalando que en una institución hay plagio sin tener la responsabilidad de asumir lo que estamos diciendo en público, daña a una institución de tal prestigio como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso es lo más preocupante. No me estoy refiriendo, si se fijan, yo no me estoy refiriendo al caso Xochitl Gálvez. A mí la verdad es que, pues sí es muy interesante que las instancias que necesiten establecer el dictamen lo hagan, pero yo no me voy a erigir en juez de un documento que no conozco y que tampoco conozco los criterios que los comités evaluadores de la institución establecieron para dar por buena una titulación y un documento que sirvió para titularse. Yo creo que ahí sí es una falta de responsabilidad gigantesca de alguien que emite un juicio a priori para los medios públicos. Y les voy a decir otra cosa muy interesante. En el caso de los comités de evaluación, y eso lo hace a todo nivel nacional, se establece muy claramente que nadie puede evaluar, por ejemplo, a un licenciado si no tiene por lo menos el grado de licenciatura, por lo menos el grado de licenciatura. Yo no me puedo erigir en juez de un licenciado si nunca he presentado una tesis de licenciatura. ¿Sí queda claro? Y tampoco puedo ser juez de una tesis de maestría. Muy bienvenido, mi querido José Mat. Yo no puedo ser juez de una tesis de maestría si no por lo menos ya tengo mi maestría, ¿sí? Tengo que tener mínimamente el grado que estoy evaluando. Y tampoco puedo ser juez de una tesis de doctorado si no tengo mínimamente el grado de doctor, ¿sí? Entonces, a mí me parece que si es gravísimo, si esto se comprueba, si las gentes que se erigieron en jueces de un documento para titulación de licenciatura no tienen licenciatura porque no tienen las habilidades académicas probadas para hacer este análisis, ¿sí? Entonces, sí creo que estamos a veces siendo muy intromisorios y estamos rebasando los límites de lo académicamente correcto. Mi querida Teresa Sánchez, muy bienvenida. Mi querida Tita G, muy bienvenida. Muchísimas gracias por tu like. Yo quería comentar esto porque sí me parece gravísimo lo que acaba de comentar Mirza, que nosotros nos erijamos en jueces para poder juzgar la tarea académica de la Universidad Nacional Autónoma de México sin tener los elementos académicos correspondientes para realizarlo. Creo que ahí es donde está el error. Creo que si yo voy a erigirme en juez flamígero de algún documento, pues mínimamente tengo que tener la misma calidad ética para decir, ok, yo soy un licenciado, a lo mejor no tengo suficientes criterios para juzgar lo que sucede en una maestría y un doctorado, me quedo aquí. Pero si yo ni siquiera tengo licenciatura, ¿cómo me erijo en juez de un licenciado? Sí queda claro el punto que quiero decirles, dice Alma.
Diego Talavera, muy bienvenido. Muchas artistas de televisión no han acabado la educación básica y ya recibieron su doctorado honoris causa del Estado de México y uno quemándose las pestañas. Sí entiendo, Diego Talavera, no sé cuáles son los criterios de la universidad para hacer esto, pero miren, por ejemplo, aquí en nuestra universidad se dio un doctorado honoris causa a la labor social de las patronas, ¿sí? Entonces, ahí yo creo, ellas no tienen licenciatura, no sé hasta qué nivel educativo llegaron, pero ha sido la labor social tan importante y a nivel mundial tan interesante que dar un doctorado así reunió a varios académicos de la universidad con varios criterios muy bien establecidos y por eso se dan esos doctorados honoris causa. A lo mejor, no sé, vamos a poner un ejemplo que la verdad es que yo no sé qué nivel de estudios tenía Ignacio López Tarso, pero les pueden dar un doctorado honoris causa por esta labor profesional que han tenido a lo largo de toda su vida. Ahí sí, yo estoy de acuerdo, mi querido Diego Talavera. No estoy de acuerdo cuando se dan, por ejemplo, doctorados honoris causa a personajes tan extraños como Laura Bozzo, ¿no? Ahí sí, yo sí creo que, wow, dice, dice aquí, con las molleras sumidas que pegan el grito en el cielo con lo de Xochitl y no se pronunciaron con lo de Yasmín. Sí, sí, yo creo que es más grave lo que ha sucedido con Yasmín, porque ahí inclusive involucra a dos instituciones diferentes, tanto para la licenciatura como para el doctorado. Y eso es gravísimo, porque lo que estamos haciendo es que ponemos los reflectores hacia estas instituciones y pues se acuerdan que inclusive en el caso de la tesis doctoral, una institución internacional se deslindó completamente de esto, porque dijo, no, yo a mí no me metan en sus ríos, yo aquí pinto mi raya. ¿Por qué es tan grave con eso? No crean que nada más se deslindó porque dijo, ay, hicieron malas cosas. No, se deslindó porque es un desprestigio que le cae a nivel internacional a la institución. Entonces, sí creo que es muy importante. Yo los invito, hicimos esta labor de estos derechos de autor en este video que les pasé un fragmento en el inicio de la transmisión y yo creo que sí es muy importante que hagamos labor de conciencia, sobre todo porque muchos de ustedes no solamente son profesionistas, sino muchos de ustedes son padres de familia que están haciendo un gran esfuerzo para que sus hijos vayan a la universidad, obtengan un título a la mejor de licenciatura, de maestría, de doctorado y quieren que ese título sea válido a nivel internacional. Y yo creo que en ese sentido sí tenemos que ser que eh, muy profesionales, muy críticos en este sentido, para que las instituciones de educación pública y de educación privada trabajemos con los estándares de calidad que les merecen a ustedes, que están haciendo un sacrificio para enviar a sus hijos a las universidades. Dice Teresa Sánchez, lo peor de todo es que hay rumores de que esos honoris causa son comprados. Sí, hay muchos rumores, yo no sé de lo que sucede, pero sí es muy importante que seamos serios. Como dice alguno de los programas de latinos, seamos serios y hablemos claro. Creo que a todos y cada uno de nosotros. Muy bienvenida, Lidia Fernández, creo que no te saludé. Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. A todos nos interesa que nuestras instituciones de educación puedan funcionar de manera adecuada y sean competitivas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No sé si tienen dudas o comentarios porque sí creo que es muy importante ser muy serios. Les digo que en general, para estas tesis, para las de licenciatura, de maestría y de doctorado, lo que se hace, muy bienvenido mi querido Martín, muy buenas tardes que andas por aquí, mucho gusto que nos dejes tu like. Muchísimas gracias. Entonces les decía, en el caso de los comités que evalúan estas tesis,
pues tienen que tener un nivel académico por lo menos del nivel que están evaluando. Segundo, tienen que tener un criterio académico muy importante para evaluar las tesis con bastante rigurosidad. Tercero, en el caso de las tesis de maestría y de las tesis de doctorado, puede darse que como producto del trabajo de tesis haya la producción académica de artículos científicos en el caso de tesis científicas o también el caso de patentes que estén registradas a nivel nacional o internacional. Entonces, hay que considerar que en el caso de estas tesis, el documento de tesis tiene que resumir todo ese trabajo que se hizo para que salieran estas publicaciones que generalmente, bueno, nos la pide actualmente el CONACYT, como es que sean a nivel internacional. Y estas publicaciones que son a nivel internacional, lo que hacen es que nos piden que seamos muy estrictos y nos apeguemos a lo que se hizo en el trabajo y muchas veces ese trabajo está integrado en la tesis. Entonces, imagínense, cuando pasemos a revisión estas tesis, va a haber un mayor grado de similitud porque ya a nivel internacional se está publicando este artículo o se está publicando este ingreso de patente de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y entonces ahí va a decir, pues va a haber mayor similitud. Entonces, por eso los comités de evaluación de estas tesis se reúnen para ver cuál va a ser el criterio de similitud que van a tomar en cuenta para tesis que no incluyen artículos internacionales, que no incluyen patentes y tesis que incluyen la publicación de artículos internacionales o nacionales y de patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o alguna otra institución de registro de patentes a nivel internacional. Muy buenas tardes, qué bueno que andas por aquí, mi querido Oscar Hernández. Un saludo muy afectuoso para ti. Dice aquí. Muy buenas tardes, qué bueno que andas por aquí, mi querido. Miren, aquí ya que tenemos eco, pero bueno, qué bueno que andas por aquí, mi querido Oscar Hernández, y dice, muchas gracias por la información, ya que nos es muy útil. Muchísimas gracias, espero que sí les sea muy útil, porque lo que está en juego no solamente es la tesis del cuestionado, sino lo que está en juego es el prestigio nacional e internacional de las instituciones que otorgaron esos títulos. Y por tanto, es muy importante que seamos muy serios con esta información y que además tengamos, ahora sí como vulgarmente se dice, todos los perlos de la burra en la mano para hacer estos juicios, que no se pueden hacer juicios a priori. Por eso hemos tenido, bueno, entre otras cosas, toma y daca entre los comités de evaluación de la Universidad Nacional Autónoma de México y los individuos en cuestión, por ejemplo, y Yasmín, que ella no se deja y entonces pone amparos y pone amparos y no deja que estos comités de evaluación emitan su dictamen y lo hagan público, porque si ya se hizo público y ella está haciendo pública su defensa, ¿por qué no deja que la institución como tal pues salga a decir, ok, hicimos así las cosas y decidimos esto y la decisión es esta? Entonces, sí creo que en ese sentido hay una diferencia entre Yasmín Esquivel y Xochitl Gálvez. Si ustedes se fijan en los comunicados que cada una de ellas emitieron, pues Xochitl Gálvez dice, ok, me someto ante los comités de evaluación de la Universidad Nacional Autónoma de México y si deciden que mi título no es válido, pues ya veré cómo lo soluciono, pero no es el caso de Yasmín Esquivel, ¿no? En el caso de Yasmín Esquivel es no hagan pública la información, no hagan esto, no hagan lo otro, entonces deteniendo la calidad y la actividad académica de la universidad. Yo creo que ahí sí hay una diferencia clara entre estas dos posturas y que sí debemos de tomar como público y como sociedad mexicana un criterio para poder decidir qué es lo que está pasando en estos casos, ¿no? Entonces, fíjense muy bien,
es muy importante que tengamos estos criterios de lo que es el plagiarismo y que veamos que no es absoluto, que dependiendo del tipo de documento que se elabora para la titulación, hay un porcentaje que se puede cubrir de similitud entre los textos que ya están publicados internacionalmente y el texto que yo estoy presentando, y por eso se arman los comités de evaluación, los colegios de profesores, los consejos académicos de los grados, del pregrado y del posgrado, para que ellos tengan los suficientes criterios como para decidir qué es lo que está pasando. ¿Qué les parece todo esto que hemos estado comentando? Muchísimas gracias a todos por su presencia, sobre todo en un horario que no es mi horario habitual, pero para mí se me hacía muy importante comentarlo, sobre todo porque aquí tenemos a un miembro de la UNAM, como es Mirza, que yo creo que como yo no soy egresada de la UNAM, pero sí estuve trabajando en la UNAM varios años y además creo que es una institución muy prestigiada y creo que debemos defenderla, no por defenderla, sino con argumentos y con elementos verídicos, contables y constatables, que creo que es lo que ha fallado un poco en este toma y daca que se ha tenido a nivel de comunicación en todo el país. Dice, ahora sí, como dicen, entre abogados te veas al malián. Eso sí, porque la verdad es que está obstaculizando la propia acción de la ley, el que seas abogado y entonces pongas amparos y amparos y amparos para que no seas realmente juzgado en todas las dimensiones que debe de ser. Entonces, no sé qué les parece, pero a mí me parece que es un tema en el cual si somos tan críticos, así como podemos criticar las cuestiones políticas, las cuestiones económicas del país, en este tipo de asuntos sí tendremos que tener un poco más de conocimiento y de precaución para no emitir juicios a priori y de ser realmente las personas indicadas para poder emitir estos juicios. Sí, dice, yo soy totalmente hecha en CU, licenciatura en química, maestría en ciencias biológicas y doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina. Pues sí, yo entiendo, mi querida Mirza, y además, pues con más razón, tú tienes totalmente puesta la camiseta de la UNAM, pero no debemos de dejar de reconocer que es la principal universidad del país, pero además una de las más importantes a nivel internacional y mundial, y por lo tanto no es cosa de juego estar juzgando a una institución a través de sus egresados. Yo creo que sí nos ha faltado un poco de responsabilidad en hacer esta emisión de juicios a priori. Hola, querida Ara, muy bienvenida, qué bueno que andas por aquí. Eh, Se están saludando por aquí entre ustedes. Y bueno, yo espero que esta pequeña reflexión les invito, realmente es un video que quedó muy bonito, es una petición, fíjense, esta petición que me hicieron es acerca de que hiciéramos un video de derechos de autor, la hizo una persona peruana, su canal se llama Pepe Mandalas, y él me decía, ¿por qué no haces un video sobre derechos de autor y sobre herramientas antiplagio? Porque a veces no nos queda muy claro cómo se usan primero, para qué se usan y cuál es su finalidad final, valga la redundancia, finalmente, ¿no? Entonces es muy importante y les digo que es un tema en boga a nivel mundial porque estamos siendo inclusive aquí en YouTube, yo se los decía, aquí en YouTube estamos siendo realmente evaluados acerca de nuestro comportamiento para respetar los derechos de autor. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una falta, pues nos dan de castigo, aquí en YouTube se nos da de castigo más o menos, es un castigo fuerte, nos dan 90 días, ¿sí? 90 días de castigo si ellos detectan que hay un plagio. Y a veces el plagio lo denuncia otro, ¿no? O sea, otra persona dice, este fragmentito es mío y no me pediste permiso, y entonces pueden reclamar ante YouTube. A veces pasan, a veces no,
pero todos los canales de YouTube estamos sometidos a ese escrutinio. Imagínense, si un canal de YouTube está sometido a este escrutinio, cuanto y más no lo va a hacer así, pues precisamente documentos tan importantes académicamente como las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. ¿Por qué se tiene que tener este criterio de respeto a los derechos de autor? Porque normalmente estos derechos de autor, como dijimos en el video que les elaboré aquí y que está citado en la descripción de este video, tenemos que tomarlos en cuenta porque se pagan, en el caso de los artistas, regalías y actualmente pueden ser extendidas a autores y compositores hasta 100 años después de su muerte, ¿sí? Después de esto pasan a ser de dominio público, pero igual lo que son las invenciones pues tienen un valor comercial que se le paga al autor o al gobierno que está emitiendo estas patentes. Entonces, es muy importante esto. Si vas a plagiar una estación de radio, pues si se dejan, porque luego son muy quisquillosos. A veces ellos, por ejemplo, hablando de cuestiones de YouTube, a veces algunos programas aquí de comentarios artísticos y de la farándula se roban los videos de que hacen, los en vivos que hacen los propios artistas y ya los ponen como suyo y luego se los reclaman a otros canales de YouTube. También sucede, ¿no? Porque esta línea del respeto hacia los derechos de autor a veces es muy frágil y a veces no se comprende muy bien. Entonces, otra cosa que me parece sumamente importante, perdón, y que no se les ha dado el suficiente peso específico que tienen, es precisamente, por ejemplo, en el caso de los diseños que tienen nuestras artesanías. En el caso de nuestros diseños que tienen nuestras artesanías, no se ha asesorado adecuadamente a las comunidades indígenas, que son las que más producen aquí en el país, para que ellos registren sus diseños y además tengan regalías. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, que marcas internacionales carísimas, carísimas, como Zara o como, no me acuerdo cuál era otra, no era Chanel, bueno, otra marca de ropa de diseñador muy importante que se ha plagiado los diseños mexicanos, estén obteniendo ganancias realmente superlativas y nuestras comunidades indígenas no reciban nada, ¿sí? Porque no han sido asesoradas adecuadamente para hacer el registro de sus diseños. Y entonces esto es un vacío que hay precisamente entre lo que sería el gobierno mexicano y las comunidades indígenas, más que las querramos mucho y las apapachemos y digamos, ay, qué bonitas son, que como las quiero, sería muy importante que hubiera asesorías legales para todos los diseños que hacen estas comunidades y su aportación a el país, porque realmente si nosotros nos pusiéramos a analizar todo lo que producen estas comunidades, realmente no vivirían en la pobreza que muchas de ellas viven si se les diera este peso específico a sus creaciones, porque también sus creaciones son susceptibles de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Sí? Entonces, yo espero que con esto nos quede un poco claro lo que ha estado pasando. Sobre todo a mí me angustia mucho cuando ¿cómo les diré? Cuando se mide con el mismo rasero, por ejemplo, en este caso, una tesis de leyes, que es la tesis de Yasmín, a un reporte que hace para titularse por experiencia una persona que está a nivel científico, ¿no? Como es en el caso de Xochitl Gálvez. Entonces, sí creo que no es lo mismo y no se pueden tener los mismos criterios, yo creo. Dice, todos los tutores y revisores de tesis hacemos nuestro mejor esfuerzo por lo que nuestros alumnos salgan lo mejor posible, pero no somos perfectos, por lo que las herramientas antiplagio son muy importantes. Efectivamente, Mirza, efectivamente. Y además, una cosa, aquí voy a retomar tu importantísimo comentario para lo siguiente.
No es lo mismo los criterios que tenemos actualmente antiplagio que los que teníamos en 1970 o los que teníamos en 1980 o los que se tenían en 1990 o los que se tenían en el año 2000, en el 2010, en el 2020. Todos estos criterios están cambiando y también tendríamos que ser, yo no soy abogado, pero también tendríamos que ser sensibles a esto, porque a veces sí nos pasamos un poco de tueste en las cosas, dejamos desprestigiada a la persona, pero ahí atrás también quien queda desprestigiada es la institución y eso no se vale, ¿sí? No se vale por ninguna circunstancia. Mi querida Sandy Ortiz, muy bienvenida, qué bueno que ya me diste tu like. Y dice aquí mi querido Héctor Carvajal, dice, eso es lo que molesta, Ciencia con Alma. Los que más recursos tienen son los que no quieren pagar. Efectivamente, se roban los diseños de nuestros indígenas y no les pagan nada. ¿Sí? Y además nosotros vamos a estas tiendas que porque son de mucho caché y una blusa que no le queremos pagar a nuestros artesanos en 700 pesos, ahí las pagamos simplemente el diseño estampado, ni siquiera bordado, como 2,000, 2,500 pesos. ¿A poco no? ¿A poco no? Y yo creo que sí debemos de formarnos en este tipo de temas para evitar las injusticias, mi querido Héctor Carvajal. Muchísimas gracias por tu like, mi querida Sandy Ortiz, qué bueno que ya nos lo diste. Y dice Diego Talavera, cuando mencionamos un tema debemos de mostrar nuestras fuentes bibliográficas y cuidarnos de la música registrada o contar con sonido original para evitar contradicciones. Efectivamente, Diego Talavera, efectivamente. Y además hay una parte que dice que puedes estar violando los derechos de autor, porque ya me pasó, porque sí he estado muy atenta a lo que puede pasar en mi canal, pero que no afecta. Es decir, que ese autor, por ejemplo, en los programas que yo puse de música para estudiar, permite que tú estés difundiendo su obra, ¿no? Que él la permite que la difundas, ¿sí? Entonces, si logras eso, pues sí, lo de Sara es muy triste, sí. Muchos diseños así floreaditos son blusas oaxaqueñas. Entonces, mejor consumir lo del país que consumirle a Sara, por favor. Dice, los grandes diseñadores europeos, principalmente franceses, han plagiado todos sus diseños de nuestras, de etnias norafricanas, bereberes o berbes, y también somos muchísimos process server, no sabes cuánto, oaxaqueños, muchos. Y actualmente lo que es, y eso es un tema terrible, pero terrible. En el caso de la India, lo más triste no es que se roben nuestros diseños, que ahora los podemos encontrar ahí en los tianguis donde venden artesanías. Muchos son productos hindúes, pero además lo más triste es que lo producen en condiciones de esclavitud niños que trabajan como esclavos para estas grandes industrias en la India. Y es muy triste. Entonces, sí hay que ser muy críticos y esto sirve para decirles que hay que apoyar a nuestros artesanos y que también hay que apoyar mucho esto del registro de derechos de autor. Dice, Grupo Inditex tiene agentes que buscan las tendencias y se las roban. Me tocó ver a un español en Los Ángeles comprando ropa para copiar. Ganan muy bien por hacer esas deshonestidades. Efectivamente, y las comunidades propias, como nos dicen, de África, de América, no solamente las mexicanas, de África, de América, lo que son las poblaciones más vulnerables son las que se quedan sin nada y viviendo en condiciones de extrema pobreza, mi querido Diego Talavera. Aquí, ay, muy bienvenida, mi querida Carol Buble. Qué bueno que estás por aquí, me da muchísimo gusto y me emociona mucho que nos dejes tu like. Muchísimas gracias. Proceserves dice,
Chéquense los históricos diseños bereberes y la relación con los grandes diseñadores europeos. Muchísimas gracias por tu recomendación y también chéquense los diseños mexicanos que se han robado. También muchas industrias de la textiles de la moda en Europa y en Estados Unidos mexicanos. También es real, mi querido Process Server. Bien, entonces, pues con esto que queda mi contribución a este problema. Si se fijan, no es mi intención, no fue mi intención hacerlo en las cuestiones políticas, porque pues no, la verdad es que no tiene caso, pero sí en las cuestiones académicas, sociales, nacionales e internacionales. Creo que es muy importante defender lo que está bien hecho en México. Y lo que está bien hecho en México muchas veces es la actividad de las universidades públicas. No lo olvidemos. A lo mejor muchos de ustedes tienen los suficientes recursos como para mandar a sus hijos a una escuela particular, pero la mayor parte de la población mexicana no tenemos esa oportunidad. Y tener instituciones en la Ciudad de México, por ejemplo, como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Metropolitana, pues es un gozo, porque podemos tener universidades muy accesibles para toda la población mexicana. Y cuando nosotros pugnamos por desprestigiarlas, ¿qué creen? Nos quitamos esa oportunidad. Entonces yo les invito a ser muy profesionales con este tipo de temas y contribuir en la medida de que nosotros tengamos el conocimiento y, como les decía, todas las herramientas en la mano para decir si están haciendo mal las cosas o no, o las están haciendo bien, ¿sí? Dice mi querida Mirza, exacto, las tesis universitarias no tienen fines de lucro, aunque muchas son de el inicio de una patente. Muy cierto, mi querida Mirza, y por eso hay que defender nuestra labor cotidiana. Sí puede haber casos excepcionales donde haya fallas, pero hay que analizar las fallas en su justa dimensión. No decir, es que ya está plagiado todo. No. Y hay que hacerle caso a los comités expertos que evidentemente al analizar cada caso van a emitir su análisis. ¿Qué les parece? Bueno, pues entonces con esto yo les agradezco muchísimo su presencia. Muy bienvenida, mi querida Analicano. Espero que puedas ver todo el programa en repetición. A mí se me hace un tema muy importante, muy vital y que ustedes pueden tomar su propio criterio ya con esta información. Les invito a ver el video que les dejé aquí sobre derechos de autor y herramientas antiplagio para que se extienda un poquito más y que el conocimiento que todos tengamos pueda ser transmitido hacia los demás y para que cada quien investigue lo que requiera investigar para que le queden más claros estos temas. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia, les dejo un beso, un abrazo, todo mi cariño. Yo espero ya sentirme mejorcita para poder tener más en vivos y si no, pues ahí les estaré dejando algunos videos que pueden ser de su interés. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo Ciencia con Alma, su enciclopedia virtual. No sin antes decirles que no se los olvide darle like, tocar la campanita de todas las notificaciones, comentar, compartir y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, se los agradeceré mucho. Hasta luego. Nos estamos viendo.